Pues nada, nosotros somos Zuloar, voy a ir todo lo rápido que pueda. Nuestro estudio lo llamamos que se organiza en torno a jerarquías fluidas, y quiere decir que funcionamos no de forma piramidal ni de forma horizontal, sino más bien como un pelotón de ciclistas, por hacerlo corto, en la que nos intercambiamos las responsabilidades de tirar para adelante. Es una plataforma de arquitectura distribuida, estamos en diversas ciudades del mundo y en vez de movernos por trabajo, nos movemos por nuestros intereses personales. Digamos que nos movemos a un sitio no porque haya una oportunidad de trabajo, sino porque nos interesa ese sitio, hay algo en ese sitio que queremos sacar adelante. También nuestro contexto profesional es líquido, lo que quiere decir que Zuloar no es, digamos, un nodo que hace proyectos, sino que es una especie de fluido empresarial capaz de alinearse con diferentes personas y colectivos en diferentes proyectos, hasta el punto en que al desarrollar proyectos que no acaban nunca, que están siempre en constante desarrollo, como pudiera ser inteligencias colectivas, el propio proyecto se transforma en un estudio en sí mismo, rompiendo la barrera que existe entre proyecto y estudio. ¿Cuál es ese decálogo abierto del que hablamos para el diseño del siglo XXI? Está abierto, o sea, aquí podéis añadir cosas. Pero básicamente nosotros trabajamos con 5 puntos, que es el código abierto, las tecnologías y los materiales y los expertos locales, la trazabilidad de todo aquello que hacemos, que los objetos que se construyan puedan ser una infraestructura para el espacio que ocupan y que el propio objeto haga como termómetro crítico del espacio que ocupa, es decir, que sea un reflejo de las controversias del lugar donde se instala. En este caso me han invitado, con lo cual agradezco, a contar el pabellón que hemos hecho recientemente para San Sebastián. Es un pabellón informativo porque este año ha sido el año de la Capitalidad Europea de la Cultura y bueno, hubo un concurso público y nosotros nos presentamos. El caso es que iba a hacer una introducción con otros proyectos, pero voy a pasar por delante porque lo que quiero contar es este punto, el de la trazabilidad, ¿no? O lo que nosotros llamamos también las segundas vidas. Este es un proyecto que hicimos para la Noche en Blanco en 2011. Bueno, era muy crítico porque en realidad es un proyecto frívolo en el que se gasta mucho material y mucho dinero. Nosotros le quisimos dar una vuelta, nos invitó el colectivo Basurama e hicimos este catálogo, ¿no? Que al mismo tiempo era una crítica de todas las obras que en aquel momento se hacían en Madrid. Era un catálogo de columpios y de objetos para que la gente lo pase bien en la calle. Estaba todo hecho con objetos de obra y de infraestructuras, de modo que dábamos un reuso a esa estética que normalmente reinaba en la calle de Madrid de aquellos años y a las infraestructuras que pueblan nuestras calles de alguna manera para darle un uso lúdico. Pero también en el propio proyecto ya teníamos pensado qué iba a pasar con todo eso, ¿no? Va a ser la Noche en Blanco, pasa una sola noche, pero después, ¿qué pasa con todo ese material? ¿Se tira a la basura o lo podemos reutilizar de alguna manera, ¿no? Así que desde el principio del ayuntamiento le planteamos, y estaba presupuestado, que con todo lo que construyéramos lo pudiéramos llevar luego a escuelas, o en este caso a la Cañada Real Galiana, al Gallinero, para que tuviese una segunda vida allí, ¿no? Y no fuese como un material que se usa una noche y se tira a la basura. De modo que ahora esos objetos, esos columpios gigantes hechos con farolas o con objetos de obras, ahora viven en un lugar donde puede seguir siendo usado y seguir siendo reutilizado. El segundo proyecto que quería introducir es el del CONAMA, que es la feria, digamos, el Congreso Nacional de Medio Ambiente, que se celebra en estos espacios gigantes, ¿no? Y hay muchos stands y vienen estos especie de ovnis, ¿no? Los montan en 2 días, pero aunque sea la Feria Nacional de Medio Ambiente, este ovni va a acabar en la basura después del fin de semana, ¿no? Entonces nosotros también, la primera vez que participamos en 2012, nos replanteamos qué podríamos hacer, ¿no? con todo eso que se monta en una exposición de este tipo. Entonces nos llamaron para hacer el pabellón de Vitoria y el de la Comunidad de Madrid. Este fue un pabellón modesto, el de Vitoria, pero ya estaba pensado en su momento para que se pudiera reutilizar en el campo de Cebada, que es ese lugar que a lo mejor habéis oído hablar, que es un lugar en el distrito centro de Madrid, en La Latina, que está gestionado por los vecinos y hemos colaborado activamente en este sitio, llevando muchas de las cosas o muchos de los proyectos que nos encargaban
ya pensando desde el principio que luego cómo los íbamos a llevar a la cebada y en qué se iban a transformar una vez que estuvieran allí, ¿no? Este era el Econama, el del Madrid, el de la Comunidad de Madrid, y trabajábamos con los bancos románticos y con los bancos Madrid clásicos que existen, con los repositorios de los bancos que se pierden o de los bancos que se rompen. Hay los almacenes del ayuntamiento. Entonces intentamos desbloquear esa madera para poder construir el propio stand y al mismo tiempo seguir con la estrategia de llevarlo a la cebada después, ¿no? 2 años después tuvimos otra vez la oportunidad de colaborar en Conama con lo que llamamos ya, y redundando en esta idea de las segundas vidas, la Operación Herminio, ¿no? Porque iba más allá de un proyecto, quería ser una operación con varias patas en las que Herminio, que es este técnico de ayuntamiento que ya os aviso que son los que tienen las llaves del mundo, directamente trabajando con él en cómo podemos reusar esas maderas, de nuevo, las de los bancos, ¿no? Este era el stand del ayuntamiento. Servía un poco para soportar todos los folletos y todas las informaciones que quieren hacer en un congreso de este tipo, pero al mismo tiempo nosotros le queríamos dar un aspecto que luego se pudiera reutilizar en lo que iba a ser luego, lo que era la incipiente ley para legalizar los huertos urbanos en Madrid, ¿no? De modo que teníamos lo que pudiera ser un invernadero, unos bancales, unas composteras y unos bancos, y todo conformaba, que esas cosas tenían un uso, digamos, en el propio Conama, pero fuera de allí, estos objetos tenían que tener 5 minutos, muy bien, otro uso. Y a ver que me desconcentro. El catálogo de objetos, digamos que este stand se transformaba en un catálogo de objetos open source que los propios huertanos de Madrid podrían utilizar para realizar las distintas necesidades que tiene un huerto urbano, ¿no? Al mismo tiempo, el propio stand, ¿no? Las cosas que habían construido se fueron distribuyendo por lugares públicos y lugares de la cultura, en este caso las oficinas de Media Lab Prado o una escuela infantil en Madrid, ¿no? El invernadero lo llevamos allá y ahora pues es la caseta de estos niños en el patio, ¿no? Lo cual nos lleva de nuevo a la Operación Herminio. Conseguimos desbloquear de alguna forma, hablando con el ayuntamiento, no sé a dónde tengo que apuntar. Vale. Cómo podemos desbloquear estos almacenes que tienen todos los ayuntamientos, ¿no? de materiales para que iniciativas ciudadanas, como en este caso los huertos urbanos de Madrid, que se estaban por legalizar, pudieran hacer uso de ellas, ¿no? Y así, después de varias reuniones, se consiguió hacer un protocolo por el cual los huertanos pueden solicitar material a reusar, que ya no vale del ayuntamiento, para hacer los huertos alrededor de Madrid. Esta es la idea de la trazabilidad que intentamos manejar en todos nuestros proyectos y sin la cual no se entiende el proyecto que vengo a contar ahora, que es Donostia 2017, que es este pabellón, ¿no? Es el pabellón de información que nos presentamos al concurso público. Al principio era una serie de ideas que vienen ahí relatadas, que son estrategias, ¿no? Y muchas tienen que ver con el catálogo que ya os he enseñado, pero básicamente era cómo podemos hacer una pieza, cómo podemos pensar, dado que esto es un pabellón efímero, ¿no? Esa arquitectura efímera, el paradigma de la arquitectura efímera que parece que es, digamos, la quinta esencia de la sostenibilidad y creemos que es todo lo contrario, ¿no? Cómo podemos usar el futuro de este pabellón a nuestro favor, es decir, diseñemos algo que le sirva a la ciudad, en este caso mobiliario urbano, para reensamblarlo en el pasado en modo de pabellón. Así que esa fue la idea. Diseñamos un módulo, en este caso el Banco Pajarita, que tenía varias evoluciones y conformaban un catálogo de piezas que podrían ser mobiliario urbano para el futuro San Sebastián una vez que acabase la Capitalidad Europea de la Cultura, pero que durante el año 2016 se pudiera ensamblar previamente como un pabellón, de modo que todos esos bancos podrían conformar las distintas secciones de un pabellón que al fin y al cabo pues es arquitectura, ¿no? Más o menos. Tú quieres cumplir un programa y con estas piezas a modo de ladrillos, con estas piezas que son bancos, lo vas cumpliendo. Claro, esas piezas habría que cubrirlas para proteger las inclemencias. Un detalle, ¿no? de humor es intentar, o de contextualización, es intentar usar el churriurdi en el blanco azul, que es el color de la ciudad que lo usa el equipo de fútbol.
lo usan en las playas y lo usan incluso para cubrir las obras, ¿no? Pues nosotros, de la misma manera, cubriríamos la pieza. El interior tendría que tener este aspecto, ¿no? Como que se vean que son los bancos ensamblados. Y bueno, pasamos la primera fase, en la segunda fase ya todo esto quedó explicado en los paneles. Incluso llegamos a fabricar ese prototipo y hacer un vídeo, que debía ir incluido también en el concurso, de cómo sería esta pieza, ¿no? Este mobiliario urbano del futuro San Sebastián. Bueno, tuvimos la oportunidad, este es el proyecto en el de más envergadura que Zular ha tenido oportunidad de trabajar, de desarrollar los planos de algo que efectivamente se iba a construir y que tenía una cierta envergadura, y los planos del banco Pajarita, que una vez que se producen en serie, se tienen que hacer 278, que fueron al final los que usamos para conformar el pabellón. Aquí se están premontando en taller para que se vea que todo funciona. Luego se desmonta y se vuelve a montar ya en el solar. Todavía seguirá hasta enero en el paseo de la playa de la Concha. Este es el montaje ya con las maderas puestas de los bancos. Y bueno, continuando con la estrategia del churriurdin del blanco-azul, le dimos un giro más y dijimos cómo podemos hacer ese blanqueazul, ¿no? Y nos basamos un poco en esta estrategia del camuflaje de Dassel, que servía, yo pensaba, digo, esto no camufla nada. Pero claro, luego me di cuenta que es que no sirve para camuflar, sino para ocultar el número de barcos. Bueno, el caso es que lo usamos para hacer la lona que cubre el pabellón. Este fue el día de la inauguración, la evolución de cómo se construyó y un poco el aspecto que tenía por fuera. Y bueno, por dentro al final se parece un poco a ese render, ¿no? Con todos los suelos, las paredes y los techos, que son esos bancos ensamblados, y que ahora ya que está acabando el año de la capitalidad, habrán de desensamblarse y mediante un proceso de subasta van a intentar ir a lugares privados y públicos, espero, aunque eso está todavía en el aire. Esperemos que esta estrategia siga adelante. Y nada, bueno, pues por la noche se reilumina como un faro. Y nada, este es el día de la inauguración y el aspecto que tiene desde la playa. Y ya os dejo con ese vídeo que presentamos, viajamos al futuro, ¿no? Y hicimos un vídeo de cómo serían ese banco, ¿no? Desplegado en la playa de la Concha. Se rodó para la segunda fase del concurso. Si habéis estado en San Sebastián lo reconoceréis. Pero vamos, aquí básicamente se muestra la idea de cómo el pabellón, una vez que se desmonte, pase a formar parte de lo que sería el propio mobiliario urbano de la ciudad. Y ya está, muchas gracias.